Bueno, vamos a abrir el juego si quieren para participar y obviamente para que ellos puedan responder. Quisiera saber si me cuentan cuántas personas quieren participar o quieren preguntar, como para poder ir organizarnos levantando la mano. Y voy a ir al señor que está atrás porque fue el primero en pedir la palabra hoy cuando había terminado de hablar Sergio. Muchas gracias. Justamente quería preguntar en ese momento porque tenía la idea más fresca que ahora, pero creo que el señor Bernstein dijo que la economía iba a primar en las elecciones del 2019. Eso me parece descalificar la inteligencia de los argentinos. Eso nos pasó en 2015. No sé si lo escuché bien, que el peronismo fue el gran factor determinante de que ganó de la derrota de Cristina Kirchner, también es descalificar la inteligencia de los argentinos. Y todo esto me genera muchas sospechas con el tema de las consultoras. ¿A quién responden, en definitiva? Serias sospechas. Y además yo le pregunto, ¿eso está en contradicción con lo que dijo el señor Cohen con respecto a la señora de Belgrano? Si la señora de Belgrano, que tuvo que vender su quinta, va a votar por la economía, esa señora va a votar a Cristina Kirchner. ¿Usted cree que esa señora de Belgrano va a votar a Cristina Kirchner? ¿Pregunta para Sergio, era? No entendí cuál es la pregunta, pero la verdad que... ¿Perdón? No creo que haya contradicciones para nada. Los electores tienen... Es descalificar la inteligencia de los argentinos. El 93% de los argentinos está preocupado por la inflación. El 78%... ¿Es una pregunta? Te respondo. El 78% de los argentinos tienen una enorme incertidumbre respecto del futuro de corto y mediano plazo respecto a la economía. Hay algo así como 60 y tanto % que tienen inseguridad laboral. Hoy la economía es el factor dominante. Nunca es el único factor y no quiere decir que todos los argentinos voten solamente con la cuestión económica en la cabeza, pero indudablemente es el elemento dominante. En ninguna elección, en ninguna parte del mundo, la economía es el único tema. En ninguna elección, en ninguna parte del mundo, la economía está ausente en los cálculos de los votantes. En Estados Unidos estamos en el ciclo de crecimiento más largo desde la posguerra, ¿sí? Y sin embargo, Trump ganó porque era un segmento importante de votantes en un proceso sin precedentes y con tasas de desempleo mínimas, un segmento importante de los votantes estaban insatisfechos con la cuestión económica. Nunca hay que mirar los promedios, hay que mirar segmentos claves del electorado. Y cuando miras segmentos claves del electorado, tanto clase alta, media como baja, incluso la dueña de la quinta, está insatisfecha por la cuestión económica. Entonces, la cuestión económica es el factor dominante de esta elección, lo cual no quiere decir que vos u otros votantes prefieran otros argumentos para definir su voto. No, solo por la alusión. Obviamente, me parece que yo conté la anécdota justamente para mostrar hasta dónde la economía jugaba, incluso en sectores que uno supone que tienen otros valores, digamos, ¿no? Pero por supuesto eso no quiere decir que vayan a votar por uno o por otro. Por suerte las elecciones se cuentan los votos y se verá, digamos. Así que en ese sentido no hay ningún pronóstico, ¿no? Obviamente. Por suerte, además van a estar las PASO, ¿no? En las PASO vamos a saber en definitiva cuánto tiene cada uno, ¿no? ¿Podemos hacer un jueguito simple? ¿Quiénes de acá piensan que van a votar a Labaña? Supongamos que es candidato. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes de acá van a votar a Labaña si en el balotaje es Labaña Cristina? Ahí está. Ahí está la respuesta. Obvio. Ah, exactamente. Muy bueno. Continuamos con las preguntas. Les voy a preguntar el nombre porque me parece integrarlos a la ronda. Bueno, mi nombre es Alejandra de las Casas, de la Cámara de Sociedades, que seguramente me reconocen. Con respecto a lo que dijo el señor, que es subestimar a la inteligencia, yo estoy como esa señora
Y yo, por más que me haya ido mejor con Cristina y con Menem, que me fue fantástico, y yo vuelvo a votar, porque no, es un comentario que hizo Willy Cohen de decir que la Argentina está mejor, pese a que está pésimamente económicamente. ¿En qué sentido está mejor? Porque pobreza es terrible, economía terrible, educación perdimos una generación. No sé a qué te referís con que está mejor, pero yo ahí voy. ¿Por qué voy? Bueno, porque soy, me considero esa gente que no es que dice que subestima. Yo sigo votando bueno, por esto. ejemplo, yo creo que está mejor en términos, bueno, digamos, de la mirada que tiene, por ejemplo, el gobierno respecto de digamos, del delito, de las víctimas. Me parece que es un gobierno que en general defiende más a las víctimas que a los delincuentes. Creo que se está un poco mejor en términos de, obviamente, libertades públicas, tanto económicas como digamos, en términos de libertad de trabajo. No hay, en ese sentido, por supuesto, creo que también se está mejor en términos de política exterior. La Argentina, digamos, a mí me gusta una Argentina conectada con Occidente, no con Irán ni con qué sé yo. Obviamente, en eso creo que estamos mucho mejor. Por supuesto, estamos muy mal en materia económica, y yo creo que hay una enorme responsabilidad del gobierno de Macri. Desde luego que la herencia la conocíamos todos, eso no hay ninguna duda. Pero me parece que hubo mucha demagogia en la administración Macri con el cuento de que había que ganar las elecciones en el 2017, las hubieran ganado igual, como las ganaron por otra parte. Y bueno, y justamente no haber, de alguna manera, no haber asumido los costos políticos al principio del gobierno, hicieron que la situación estallara en el medio, y hoy estamos con el riesgo de volver al delirio en la Argentina, entre otras cosas, por el fracaso económico de Macri, ¿no? Porque por eso yo lo que planteaba a propósito de la inteligencia de los argentinos es que eso es lo que yo no sé. Yo cuando contaba el episodio de la vecina de Belgrano, es una exageración. El problema es la clase media baja, que es la mayoría del padrón electoral. La gente que tiene gas natural, que tiene cloacas, y que lo único que ha recibido en estos últimos 3 años fueron aumentos dramáticos. Las familias que tienen ingresos entre 40 y 60 mil pesos. Ese es el sector donde yo no sé cómo va a funcionar el padrón electoral. Son los que me dicen, Willy, ¿dónde está mejor la Argentina? Lógicamente. Por eso contaba yo la anécdota, para tratar de incluso hasta de forzar el argumento. Si una señora de clase media alta de Barranca de Belgrano, donde quiero recordar que ganó Cristina en el 2011, ganó en el distrito 14, ganó con 33% de los votos, cuando se regalaban los dólares a la clase media a 4 pesos. Entonces, cuidado con la inteligencia de los argentinos, ¿no? Por eso el programa que hacemos en Millennium se llama Somos Nosotros, porque algo también tenemos que ver en todo esto. Vamos por aquí. Cuéntenos su nombre. Héctor. La pregunta es la siguiente. Yo escucho los relatos permanentemente de economistas y políticos, permanentemente, ya que estoy jubilado, ¿no? Pero no he visto, no he escuchado, y por eso la pregunta, ¿cuándo van a incorporar la dimensión ambiental al relato? Porque la dimensión ambiental es definitoria, sobre todo en la relación con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. O sea, es la esencia de la relación. Nada más. Te invito a escuchar, vuelo de regreso, que tuvimos un columnista ambiental que es Sergio Federovisky, que ganó varios premios justamente por un programa que tienen también en la televisión pública. Nosotros priorizamos mucho la cuestión ambiental. Lamentablemente la política pública en Argentina no lo hace. Pero yo coincido plenamente con vos, por eso con CICE tenemos este columnista que es extraordinario.
Lo tendrían que hacer los políticos, ¿no? Es el pedido. Lo tendrían que hacer los políticos en su plataforma. Te voy a dar un dato que valida lo que, y como crítica del periodismo. Ayer se conoció un informe muy importante sobre la situación del mundo y advirtiendo sobre los riesgos en materia ambiental en los próximos años. No fue tapa de ningún diario, si no me equivoco. Digo, no sé, por ahí ni se le dio. Porque me parece que estamos medio absortos por el corto plazo en la Argentina. ¿Otra pregunta? Esos son los burgueños. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Quería hacer una pregunta tanto para Pablo como para Daniel. Pero antes de la pregunta, aprovecho la pregunta anterior para hacer simplemente un comentario en relación con que la Comisión Nacional de Valores acaba de emitir una normativa para la emisión de los bonos SBS, que son socialmente sustentables y verdes, y está más que nada dirigida a las pymes y está pensada para el mercado doméstico, pero también para tratar de que puedan aspirar al mercado internacional. Si bien este no es un buen momento en materia de obtención de financiamiento y tasa, pero digo que esta administración ha tratado de apuntar en esa línea y obviamente que será un esfuerzo que deberá seguir en los próximos años. Dicho eso, la pregunta que tengo es, yo hace más o menos 2 años vengo diciendo y pensando y diciendo, ilusamente creo, que dado que el Fondo Monetario Internacional siempre tiene la costumbre y el prestigio, llamémoslo, de trabajar en materia de ajuste, tenemos casos en otros países y en la Argentina que así lo atestiguan, creo que se debería pensar en un acuerdo multisectorial, hace bastante que vengo pensando en esto, en la Argentina, que incluya el Fondo Monetario, que lo traiga a la mesa, apuntando a un plan a 25 años, si bien sé que esto está abarcando más de 6 administraciones, pero que tenga por objeto un ajuste gradual en función de un crecimiento posterior. Es decir, ir estableciendo metas graduales de manera que podamos ir reduciendo el Estado, pero también ir creciendo y hacer algo que en 25 años nos vuelva a poner dentro de los, diría, 30 o 40 países más desarrollados del mundo. Te contesto brevemente. El problema que tiene este acuerdo con el fondo y en general los acuerdos con los fondos monetarios es que plantean el ajuste y no hay un planteo sobre cómo se crece. Y esto lo vemos en Argentina hoy, lo vimos con otros programas del Fondo Monetario previos y en toda la crisis europea, ¿no? Son programas que apuntan a ir hacia el equilibrio fiscal, como se está tratando de hacer ahora, pero se deja de lado el componente de crecimiento. Entonces, el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre le va a tener que poner foco total a cómo vuelve a crecer Argentina, ¿no? Y me parece que lo que se habló acá, por lo menos de manera que se sobrevoló, que es la reforma impositiva, el tema laboral, son temas fundamentales, ¿no? Esas famosas reformas estructurales, que las pide el Fondo Monetario pero que va a haber que hacer. No las tiene que pedir el Fondo Monetario. Ahora, a este acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario, claramente le falta la cuestión de crecimiento, ¿no? O se apostó con que ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas iba a provocar crecimiento y ya vemos que no. O sea, estamos en una L, estamos con una economía que cayó y va a quedar estancada por lo menos hasta fin de año. Y después habrá que ver quién gana las elecciones y cómo sigue la película. Seguimos por acá, tenemos poco tiempo. Sería la última. Si la hacemos cortita podemos hacer 2, pero ya tendríamos que ir finalizando. Mi nombre es Sergio, soy amigo de Willy. Hola Willy. Se tocaron muchos temas. Bueno, usted sabe lo que hace, claro. Se tocaron muchos temas. Gran agente de viajes. La verdad, me voy más preocupado que cuando llegué. Pero hay algún tema que no se tocó. No escuché ningún plan, ningún programa de los actuales políticos, futuros candidatos o no candidatos para ver cómo se va a disminuir la pobreza en la Argentina. En el año 75 el índice de pobreza y con el gobierno de María Estela Martínez de Perón no llegaba al 5%. ¿Qué hicieron los gobiernos para llegar a este nivel espantoso? Porque yo, que puedo vivir, paso por la puerta de mi casa y veo gente en situación de calle y realmente se me parte el corazón. Nadie pudo resolver este tema. ¿Lo van a poder hacer? Le pregunto a Sergio.
Tocayo, gracias. No tengo una respuesta. No, pero tengo dos comentarios. Uno, Argentina convergió a los niveles de pobreza promedio de América Latina, básicamente. En parte porque tuvimos mucha migración de América Latina, lo cual es evidente porque la migración tiene como principal origen el diferencial de ingreso. Y hoy todavía la Argentina, un país empobrecido, tiene más ingresos que los países que expulsan población, sobre todo Bolivia y Paraguay. Entonces vamos a seguir teniendo inmigración. La tasa de inmigración de los países limítrofes en Argentina es constante, 0,5%, y retenemos la mitad de eso, 0,5% de la población, desde que tenemos registros censales al fin del siglo XIX. Así que no te preocupes, vamos a seguir teniendo importación de pobres, o preocupate. La pregunta es, ¿por qué no fuimos capaces de resolver esa cuestión? ¿Por qué no generamos empleo y oportunidades para esa población? Muchos países han tenido inmigraciones similares, por ejemplo Estados Unidos, y los ha incorporado perfectamente. Entonces, el problema nuestro no es la importación de pobreza, que lo vamos a seguir teniendo, sino la falta de generación de oportunidades, porque no solamente no resolvimos eso, sino que empobrecimos a los sectores medios. Ahora, tenés en el mundo un fenómeno que está muy estudiado, de incremento en la desigualdad en todas las sociedades. Y eso está vinculado a una revolución tecnológica que premia algunas profesiones y castiga a otras, y también a cambios importantísimos en la organización de nuestra vida cotidiana, que tiene que ver efectivamente también con la tecnología. Entonces, destruís una cantidad enorme de empleos y generás otros que en general son más informales, más flexibles y peor pagos. Entonces, acá tenés dos conclusiones. Una, el Estado argentino, yo aclaro que yo favorezco un Estado relativamente grande, porque las sociedades más igualitarias son sociedades con estados relativamente grandes. Yo no creo en el modelo de Estado mínimo, yo prefiero tener un Estado como el alemán. Alemania es un país que es uno de los más productivos de Europa y del mundo, tiene un Estado relativamente grande, una presión tributaria de 35 puntos al PBI, como dijo Cristina en el 2007. Yo tomo Alemania como modelo, eso tomó la Alemania oriental, pero yo tomo... bueno, se equivocó Alemania, pero estaba más o menos en el mapa. Me parece que ese es un modelo deseable para la Argentina, con sindicatos fuertes y con Estado grande. Lo que pasa es que en Alemania los bienes públicos que genera el Estado son productores de igualdad de oportunidades. Nuestro desafío, hay que bajar el gasto público, sí, pero sobre todo hay que aumentar la calidad de los bienes públicos. Educación, salud, seguridad, acceso a la justicia, infraestructura, cuidado del medio ambiente. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado. En Argentina eso no lo hace. Si tuvieses una presión tributaria de 15 puntos, y mantenés el Estado con estos niveles de bienes públicos, es un desastre igual. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Buena política pública. Pero termino con lo siguiente. Si ustedes se preguntan, ¿por qué funciona tan mal el Estado? Hay una larga lista de temas. Uno muy importante es porque no hay capital humano. ¿Quién forma capital humano que trabaja en el Estado? Nadie. ¿Ustedes conocen una buena escuela de política pública, de administración pública en Argentina? No, no hay. Entonces, ¿cómo quieren que haya buenos funcionarios? Es como si ustedes van al dentista y encuentran al mecánico del auto. Bueno, no le va a hacer un buen trabajo. No hay UNENA. No, ni UNENA ni mucho menos. Entonces, un Estado que no forma a sus funcionarios funciona mal. Es un Estado clientelar, nepotista, lleno de novias, primos, amigos, hijos y compañía. Eso tenemos hoy. En Buenos Aires sí hay una infraestructura educacional muy buena. Digo, el Estado nacional. El Estado nacional no funciona así. Entonces yo creo que ese es el desafío de Argentina. Tener un Estado que funcione. Sí. El problema no es el tamaño solamente, el problema acá es la eficiencia. Muchísimas gracias por venir. Queremos agradecer la presencia a todos. Le vamos a pedir a Daniel un pequeño cierre. Te tocó a vos, mira, por ser el invitado especial de este evento. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que se hicieron este ratito para acercarse aquí. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias. Lo que le decía Sergio recién, después de que terminó de hablar del Estado y de esto, me parece que es bárbaro, y el tema de la baja de la pobreza, todas son discusiones, pero sin crecimiento, sin que la Argentina retome un camino de crecimiento, va a ser muy difícil discutir estos temas, porque vamos a seguir hablando de distribuir riqueza antes de generarla. Esa es la sensación. Gracias. Chao. Gracias, muchas gracias.